¿Qué tal, comunidad de Depende del Cultivo Podcast? Hoy nos encontramos en el capítulo número 5. Hoy es un capítulo bastante importante, pues vamos a ver sobre las transformaciones de la materia, específicamente en materia vegetal. En el capítulo número 4 hemos estado hablando sobre las plantas carnívoras, hemos conocido también el mundo, el manejo, sobre todo conocer pues quién es el especialista que nos acompañaba ese día, que era Luis Velázquez, y hoy vamos a hablar, como les comento, sobre el tema de las transformaciones de la materia. Obviamente yo no soy un experto en el área, para eso tenemos un invitado que nos va a poder ayudar sobre el tema de definiciones, conceptos como tal descriptivos, conceptos en cuanto a cuáles diferencias hay en el mercado peruano, sobre todo conocer también qué tipo de transformaciones encontramos, si hay alguna ventaja o desventaja en el Perú frente a otros países, y para eso pues yo les voy a invitar a nuestro amigo Carlos Kusianovich. Él está aquí para poder atender cualquier inquietud y para eso le damos la bienvenida a Carlos. Gracias por estar aquí. Como le digo a todos los que vienen, trato de elegir a los mejores y sobre todo que ellos que son los mejores también quieran estar acá con nosotros. Bienvenido nuevamente al capítulo número 5, Transformaciones de la Materia. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación, por las palabras, por las bonitas palabras. Y para mí también es un gusto estar aquí en tu podcast, así que dispuesto a este episodio, ¿no? Más allá de ver el tema de las transformaciones en el caso de las plantas, queremos conocerte a ti como Ujú. profesional, como persona, porque si bien es cierto, quizás yo te conozco, la gente pues no sabe quién eres, no sabe a qué te dedicas, no sabe si tienes algún emprendimiento, Ujú. ¿no? ¿Cuál es tu especialidad? Entonces, para eso necesitamos, no solo para conocer el tema, sino los profesionales que están detrás, Ujú. quiénes son los que pues están remando para la corriente hacia empujar a un Perú, un Perú sostenible, un Perú ecológico, y para eso te tenemos aquí. ¿Qué te parece si iniciamos la primera parte con la pregunta de quién es Ujú. Carlos Cusi? Vamos a ponerte Cusi porque así te decimos los Ujú. amigos, Carlos Cusi. Sí. Em, ¿Quién es Carlos Cusi exactamente? Em, bueno, me presento, dadas las preguntas que has hecho, para que nos conozcan los que están viendo tu programa. Soy ingeniero en industrias alimentarias de la Universidad Agraria La Molina. Actualmente, ya hace varios años, docente de la misma Facultad de Industrias Alimentarias en la Agraria, especializado en transformar distintas materias primas, pero básicamente en cuanto a fermentación alcohólica y destilación alcohólica, ¿no? En su momento pude recorrer, gracias a Dios, gran parte del Perú en el programa de Sierra y Selva Exportadora, el Ministerio de Agricultura, destilando una serie de materias primas. Y hace ya más de 7 años pude establecer una empresa en la selva para transformar distintas materias primas, entre ellas la caña de azúcar, yuca, ¿no? Entonces generar ron, vodka, entre otros productos destilados, ¿no? Tú actualmente te dedicas eres docente, ¿cierto? Correcto, sí, así Docente es. de la misma De, universidad de la agraria. misma agraria en la Facultad de Industrias, sí. ¿Y qué es lo que enseñas en qué curso En la enseñas? Facultad de Industrias enseño varios cursos. Sí, justo ayer me preguntaban también y llevo varios años. Si, digamos, sumo los cursos distintos que he enseñado, son más de 14 cursos, pero en la actualidad vengo dictando los cursos de enología, tecnología de alcoholes, tecnología de azúcar y derivados, tecnología de frutas y hortalizas. O sea, no Eso. solo tu vida o tu carrera profesional se ha dedicado a trabajar en una empresa, sino también a la parte de educación. Correcto. Verdaderamente nosotros te vemos y se te ve muy joven. Cualquiera diría, él ha acabado la universidad súper joven y pues ahora joven sigue haciendo y explotando su carrera al máximo. Gracias, César. Es bonito dedicarse a la docencia. Yo soy un convencido desde que desde toda profesión se puede dar algo más y apoyar hacia, en este caso, el Perú o el mundo, ¿no? Desde toda profesión, en verdad. Y hay algunas, digamos, carreras que son más vocación, ¿no es cierto?, que ocasión, ¿no? Y una de ellas es la docencia, ¿no? Es más vocación que nada, ¿no? Y- ¿Y qué es lo que te motiva hasta hoy, 2026, iniciando este año, a Ujú. seguir con la docencia? ¿Por qué no,
seguir en trabajar en alguna empresa o formar tu Ajá. propia empresa, dedicarte al 100% a eso y compartir tu tiempo con la docencia, ¿no? Es una bonita pregunta y yo creo que me la hago cada ciclo, ¿no? Pero creo que lo que más me motiva es poder dar un poquito, ya lo decía el maestro Elseche hace muchos años, ¿no? Que fue agrónomo, rector y una eminencia acá en el Perú, que lo poquito de conocimiento que podamos dar, ¿no? Lo poco que sabemos, ¿no? Con esa humildad, mira, lo poco que sabemos y esos alumnos lo valoren y lo puedan aprovechar, creo que eso es lo que nos motiva. Y hay una frase muy bonita que dice que la influencia del maestro, digamos, no se sabe cuándo termina, ¿no? Porque aquello que tú has enseñado, de repente hoy día no lo aplican ni mañana, sino en muchos años, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo bonito, ¿no? Son palabras muy sabias. Ujú, Verdaderamente hay gente, profesores, ingenieros que ya tienen 70, 60, 80 años y que dicen, yo no dejo de, o sea, por la edad que tengo, ujú, no quiere decir que yo ya lo sé todo. Yo correcto. sigo aprendiendo, Y seguiré eso es verdad. aprendiendo y no me van a faltar los años Eso es para, cierto. para seguir aprendiendo, ¿no? Así es. Entonces, es muy, muy cierto lo que dices. Ujú, Ahora, nos interesa saber cómo llegaste al mundo de la alimentación, ujú, al mundo de la agraria, ¿no? Porque ujú. si bien es cierto, la agraria es emblemática en las carreras que tiene, ¿cómo llegaste a la parte de industrias alimentarias en tu vida? Es una bonita pregunta. Yo siempre digo que me vino a la cabeza, si bien es cierto, tengo muchos familiares molineros que han sido incluso docentes, ninguno de ellos de industrias alimentarias, ¿no? O sea, no ha sido porque me dijeron sé molinero o tal, no hubo esa influencia. Em, pero yo diría que la chispa que impulsó a seguir industrias alimentarias y en esa época en la que postulaba yo era la agraria la única y así hubieran más como ahora, siempre apostaría por la agraria nuevamente. Ya hay un caso porque estoy estudiando igual nuevamente agronomía aquí. Pero elegí industrias alimentarias por capaz esa, vamos a decir, necesidad de ayudar, ¿no es cierto? Entonces yo quería primigeniamente, no voy a decir reducir completamente, pero paliar de alguna manera desnutrición, anemia, en distintos productos que uno pueda ofrecer, que se conserven y que puedan ser distribuidos y llegar a distintos lugares del Perú. Eso fue inicialmente, uno después se encuentra con una serie de trabas, quise hacer una tesis de eso, pero y pasa hasta ahora que muchos alumnos quieren hacer una tesis de algo y no encuentran un adecuado asesor o jurado y tienen que cambiar completamente porque si no, no sacan su título, ¿no? O va a ser imposible hacerlo, ¿no? Ojalá y más adelante se pueda lograr lo que siempre tuve en mente, ¿no? Reducir esto de nutrición, esta anemia, que no es nada del otro mundo, ¿no? Las cosas están ya dichas cómo hacerlo, ¿no? Falta, creo, gestión, ¿no? Compromiso más del Estado, ¿no? ¿Y por qué crees que fue tu necesidad de querer ayudar al prójimo Ujú. vinculado a lo de tu carrera? ¿Porque lo tenías latente cerca, digamos, a las zonas donde vivías? ¿Porque conocías gente que realmente necesitaba la ayuda? ¿O porque simplemente naciste con esa vocación de querer ayudar al prójimo? Es una bonita pregunta y que creo que a veces queda en el aire, no sé si se nace o se hace, ¿no es cierto? Y puedo responderlo primero, he estado al lado de personas que sufren de desnutrición, eso es verdad, ¿no es cierto? Pero tengo esa chispa dentro de no ser ajeno a lo que nos rodea, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? De que siempre se puede hacer algo, ¿no? Desde cualquier profesión, Qué ¿no? lindo, qué lindo. Queremos realizarte otra pregunta que para nosotros es importante porque nosotros vivimos de aciertos y desaciertos siempre Sí. en error y éxito. Queremos saber si es que tuviste durante toda tu etapa, ya sea universitaria, profesional, algún error que haya determinado a ti un cambio interno para desarrollarte mejor en tu carrera, en tu ámbito, ¿no? Ujú. Em, Creo que sí, errores siempre hay y creo que siempre van a haber, ¿no es cierto? Pero lo importante es aprender de ellos, ¿no es cierto? De hecho, el primer negocio que he empezado no ha sido de industria alimentaria, ¿no es cierto? Fue de elaboración de camisas y blusas, ¿no es cierto? Y se aprende de eso mucho, ¿no? Y así otros emprendimientos más, ¿no? De skates y otros deportes, que no tuvieron éxito, vamos a decir, ¿no? Claro. Pero se aprende siempre, ¿no? Entonces,
te ayudan a de repente pensar un poquito más antes de lanzarte. Aunque tampoco yo siempre digo no puedes estar piensa y piensa y no lanzar porque si no alguien te va a ganar en ese interín, ¿no? Pero te hace ser más precavido, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve en algún momento el error de desaprovechar alguna oportunidad Ujú. que me dijeron, esta opción es para ti, tú tienes Sí, estas cualidades y tal. Y yo dije, quizás más adelante. ajá. Y verdaderamente la persona que traes, bueno, son en realidad personalidades distintas, cosas distintas, pero quizás probablemente esa decisión no hubiera hecho lo que estoy haciendo ahora, quizás me hubiera ido mejor, me hubiera ido peor, pero son errores o son decisiones o son acciones que nosotros, si bien es cierto, estamos en duda de si hacer lo correcto o no hacer lo correcto, si es lo que Ujú. nos va a ir bien o no, es lo que más adelante se va a determinar, ¿no? Uno en realidad no puede poner una moneda y lanzarla, sino simplemente orientarse a qué es lo que cree que va a ir mejor para su vida, ¿no? Sí. Queremos preguntarte también, Carlos, em, cuéntanos un poco más sobre la carrera de industrias alimentarias, porque si bien es cierto, yo que soy agrónomo, al menos sé que dentro de industrias alimentarias podemos ver varias áreas, como lo es en agronomía, Ujú, tranquilamente. Hay gente que pues entiende que industrias alimentarias es simplemente alimentación o comida, ujú, nada más, pero hay un ujú. trasfondo, ¿no? ¿Podrías quizás demostrarnos o decirnos qué es lo que conlleva pues toda la carrera de industrias alimentarias? Gracias. En corto también. Claro, la carrera es súper amplia, igual que agronomía, tiene muchas áreas, ¿no es cierto? Muchas ramas. Em, digamos, resumiendo, ¿no? Ustedes pueden abarcar el área de lácteos, de frutas y hortalizas, de carnes, de granos, ¿no es cierto? Y no solamente es la transformación, sino también se ve empaques, conservar alimentos, vida útil, mm, propiedades funcionales que están muy de moda ahora, ¿no es cierto? Microbiología de alimentos, em, desarrollo de productos, es muy amplia, ¿no? Sí. Yo creo que en algún momento, bueno, las carreras tienen pues obviamente un fin, ¿no? Para algunos, como para nosotros, quizás la carrera fue un poco compleja y Ujú, nos apoyamos siempre de algún soporte, de algo o algún mentor. En mi caso yo también lo tuve, ya lo conté en algún momento. Y queríamos saber si es que tú llegaste a tener algún mentor dentro de tu etapa universitaria, dentro de tu vida, ujú. quizás también, y si fuiste, porque ya ahora eres una persona adulta, ¿no? Que ya viene trabajando también en la universidad, ¿fuiste el mentor de alguien en algún momento o tuviste algún mentor durante toda esta etapa? Es una bonita pregunta. No está referido solamente a mentor académico, ¿verdad? Sino en Sí, general. no. Yo apostaría que los mentores fueron mis padres, ¿no? Específicamente mi madre, ¿no? Siempre apoyándome, aconsejándome en todo. Yo rescataría como mentor a mi madre. em, sí, a mi mamá. Y yo creo que sí he llegado a ser mentor de varios alumnos, ¿no? No porque quizás lo hayan dicho directamente, de repente uno que otro sí. Algunos en algún momento me dijeron, profesor, usted es mentor, no solo mío, sino de varios que no lo dicen, ¿no? Y a veces pues hasta te hacen consultas que no son académicas, ¿no es cierto? Que tienen ciertas preguntas o dudas de qué va a pasar cuando termine la carrera, entre otras cosas más, ¿no? Personales que uno se siente bien porque hay esa confianza, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, no solo académicamente, sino personalmente, el docente cierra puertas, ¿no? Y peor si son alumnos de primeros ciclos, a veces porque desaniman mucho o hacen que se vaya para otro rumbo el alumno, ¿no? Entonces yo creo que sí he sido, contadas veces me pueden haber dicho usted ha sido, pero yo creo que más de una vez, ¿no? Sí, Qué lindo porque verdaderamente hay personas, vemos caras, no ujú, conocemos interiores eso es y a verdad. veces muchos de nosotros o muchos de ellos no saben cómo llegar a las personas, Ujú, tanto el profesor como el alumno, ujú, ¿no? Por temor, por vergüenza, entre otras cosas, ¿no? Entonces, definitivamente es un soporte increíble tener un tutor, un referente, ¿no? Y qué bueno que lo hayas sido, qué bueno que lo tengas, que lo hayas tenido, ujú. y es muy importante eso para nuestra vida, ¿no?
Ya terminando con la primera parte del segmento, ya hemos hablado un poquito de ti, Ujú, ya te hemos conocido un poco, ¿no? ¿Quién es Carlos Cusi? Ahora vamos a abocarnos un poco al tema de transformaciones, ujú. ¿sí? Entonces, para entrar a este tema es importante definir qué es una transformación de alimentos y en qué se diferencia la transformación de alimentos o la misma transformación de solo conservar los propios alimentos. Correcto, está bonita la pregunta y a veces hay un traslape, ¿no? Yo diría que casi, no siempre, pero casi toda conservación requiere una transformación. Es lo que normalmente nos han, digamos, tenemos en la cabeza, pero no suele pasar. Vamos a definir cada una mejor, ¿no es cierto? Una transformación de un alimento implica aplicar una operación unitaria a una materia prima, ¿no? Una operación unitaria como, por ejemplo, triturado, pelado, cortado, ¿cierto? Ujú. Em, a una materia prima cualquiera, ¿no? Vegetal, que sea de alimento. Y conservar es hacer que esa materia prima dure en el tiempo. Y para que esa materia dure en el tiempo no necesariamente la tengo que transformar completamente, es decir, digamos, una uva no necesariamente tiene que llegar a ser un pisco, ¿no es cierto? O ser un jugo de uva, ¿no es cierto? Y yo Exacto. conservarlo en una botella y ya no es la uva, ¿no? Entonces, para yo conservar una uva, la puedo conservar de varias maneras. Puedo conservar la uva el mayor tiempo posible, tal cual como la uva, agregando básicamente valor agregado a algunas tecnologías, ¿no es cierto? Como empaques, atmósferas modificadas, y sigo manteniendo la uva prolongada un tiempo mayor que si no le hubiera hecho ese valor agregado, o la puedo transformar completamente en un jugo, en un vino, en un destilado, ¿no es cierto? Básicamente, digamos, eso, ¿no? Ok. Hablando de materia prima, que para nosotros los agrónomos es muy importante porque Ujú, básicamente nuestras cosechas es nuestra principal materia prima. correcto. ¿Cuándo deja de ser una materia prima? ¿Cuándo deja de ser un producto una materia prima y pasa a tener ya un valor agregado? Porque si bien es cierto, uno puede decir, valor agregado es convertir las fresas, ¿no? En mermeladas, en un jugo, Ujú. ¿no? Pero verdaderamente, ¿cuándo es cuando nosotros decimos, oye, este producto dejó de ser una materia prima, ahora le estamos dando un valor agregado? Es una bonita pregunta y yo vengo algunos años ahí luchando en esos conceptos. Voy a decir lo que para mí, ¿no es cierto? Sería que a veces puede o no ser de acuerdo a la literatura o no, pero yo lo veo de la siguiente manera. Valor agregado a una materia prima es cuando tú le has aplicado una operación unitaria tan simple como selección, una operación tan simple como clasificación. Estoy agregando valor, estoy invirtiendo tiempo, dinero, estoy separando esas fresas, ¿no es cierto? O unas lúcumas, ¿no? Las estoy clasificando en su grado de madurez, ¿no? Ya no están en todas mezcladas y yo pues, o paltas, las clasifico en su grado de madurez y hoy día tengo paltas para hoy, ¿no? Tengo paltas para mañana, para pasado mañana, y ya las tengo separadas, ¿no es cierto? En cambio, si tengo todo en un saco, pues el precio es menor. Entonces, si yo he aplicado una operación unitaria, he invertido tiempo, dinero, es evidente que ese producto va a costar más, lo tengo que vender a mayor precio, entonces van de la mano. Claro. Aplico una operación unitaria tan simple como selección, limpieza en seco, de repente, caso las lúcumas que a veces tenemos acá, en ambos simplemente una limpieza en seco, mira, que obviamente es tiempo y dinero, pero no mucho, no es mucha inversión, pues el producto adquiere más valor, no se malogran, no contaminan todo lo que has comprado, ¿no es cierto? Y la vendes a más precio. Simplemente una limpieza en seco. Ahora, si yo la selecciono, si las clasifico, si la empaco, imagínate, le estoy metiendo más valor, más mano de obra, más dinero, sí, pero las voy a vender a más precio. Entonces van de la mano, ¿no? Valor agregado es eso, ¿no? Aplicar una operación unitaria y evidentemente esperar venderlo a más de lo que... Ok. Entonces, ya estamos hablando de productos vegetales. Ujú, Sabemos que los productos vegetales, ya sean frutas u hortalizas, tienen una versatilidad para ser transformados. sí. ¿Por qué crees que depende o de qué crees de que dependería esta versatilidad que tienen las frutas, que tienen las hortalizas, a tener un valor agregado o a tener una transformación en el área de industrias alimentarias? O sea, esta transformación se debe, yo creo, inicialmente al hecho de que, como bien sabemos, no toda fruta está disponible en todas las temporadas del año, ni en todos los países, ¿no es cierto? Entonces, la conservación nace por eso, ¿no? Hoy hay gran producción ahora, en estos meses, pero más adelante no va a haber.
Así nacieron las mermeladas, ¿no es cierto? Entonces se elabora mermelada y tengo una mermelada de fresa, por ejemplo, más o menos el sabor de la fresa original en todo el año, o la puedo llevar a distintos lugares, ¿no? Básicamente por ese motivo. Y tienen esa versatilidad porque tienen un contenido de humedad, vamos a decir, adecuado, ¿no? A veces una acidez también adecuada que te permite jugar entre mermeladas, néctares, jugos, o aplicar esas tecnologías que no son tan costosas ni tan del otro mundo, ¿no? Para hacer los productos tradicionales, ¿no? Ahora, si pudiéramos definir en un top 3 de Ujú, productos vegetales, hablamos productos vegetales, de los productos de las plantas, ¿no? ujú, En un top 3, ¿cuáles serían los más versátiles para poder hacer la transformación? Por ejemplo, frutos secos, frutales, hortalizas, bueno, ornamentales creo que sería complicado, ¿no? ujú. Quizás plantas aromáticas, ¿no? ¿Cuál crees que serían los más sencillos, los más fáciles para el público, para la gente, ¿no? Poder hacer estas transformaciones. Los más sencillos, debido a la tecnología que no es tan costosa, digamos yo, para hacer un néctar, si bien es cierto, no estoy incitando a que la gente haga néctar en su casa y lo venda, pero digamos, si yo quiero hacer néctar para hoy día, para varias personas, lo puedo hacer en mi casa y es sencillo porque una fruta, y ahí vamos a un frutal, se presta porque tiene un gran porcentaje de agua, 80% de agua, 75% de agua, más o menos, se presta para hacer un jugo y disfrutarlo, ¿no? Versus un fruto seco, ¿no? Que requiere, pues, para hacer, pues, no sé, digamos, si un fruto seco casi nunca hago un jugo, ¿no? Más de repente hago leches Leches, ¿no? claro. Vegetales, ¿no es cierto? Pero son un poquito más tediosas, ¿no? A ver, hagamos leche ahorita de almendras para 100 personas, se nos complica un poco, Y ¿no? esa misma complejidad se ve reflejada en los precios, Se refleja en los precios y en la ¿no? conservación. A ver, conserva leche de almendras, ahorita 100 botellas y conserva, no porque el pH no es el adecuado, hay que aplicar otras tecnologías, le vas a cambiar el sabor, se va a precipitar, ¿no? Entonces, frutales casi en primer lugar, ¿no es cierto? Luego, pues las hortalizas de repente, y lo que tú has mencionado es verdad, las aromáticas también, ¿no? Simplemente una deshidratadora que ahora hay de todo tamaño y listo. O lo puedo poner en una bebida alcohólica, en un macerado, ¿no es cierto? Entonces, Dijiste puntos importantísimos sobre la conservación, sobre el porcentaje de agua, ujú, sobre varios puntos has mencionado. Y con esto voy a arrastrar una pregunta que es, ¿qué factores determinan la transformación de un producto? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que en los frutales es muy fácil hacer mermeladas, ujú. ¿no? Con algunas hortalizas puedo hacer curtidos, ¿no? ¿Cómo determina el mercado que este producto vegetal calza y va muy bien con esta transformación? Es una buena pregunta. En frutales, básicamente, el contenido de agua te va a dar un índice de que sí o sí, pues, derívalo a jugos, ¿no? A néctares. Y para mermeladas necesitas... es fácil, ¿por qué? Porque tú puedes jugar con el pH, ¿no? Entonces, si te falta acidez de alguna fruta, ¿no? Puedes agregar ácido cítrico, por ejemplo, ¿no? Más el azúcar, ¿verdad? Entonces, como que enmascara de alguna manera esa acidez que le has agregado y va bien, ¿no? Como que ya está establecido que sí o sí no vas a perder, ¿no es cierto? O sea, vas a ir a ganador. Una fruta nueva que tú encuentres, si la haces mermelada, es un boom, ¿no? O sea, no tienes mucho que arriesgar, ¿no? Ujú. Y deshidratados también, pero yo diría que la mermelada es un producto que todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, en frutal, es un frutal nuevo. Yo me voy a la selva varias veces, ¿no? Y cada vez que voy encuentro esas frutas nuevas, y estoy seguro que esa fruta nueva hecha mermelada es un boom, ¿no es cierto? Porque la gente tiene en su cabeza que conoce que es una mermelada, pero no conoce el fruto. Pero sí o sí pega, ¿no? Y la gente lo va a querer comprar, ¿no? Ujú. Qué bueno que mencionas lo que acabas de decir, porque bueno, a mí se me acaba de llegar esta duda, seguramente también al público, y es, estas transformaciones, ya sea todas las que acabas de mencionar, determinan o varían el valor nutricional, el valor de dulzor, el valor químico quizás de las frutas en algún momento, desde haberlas sacado de campo. Sí. Hay ese desequilibrio, digamos, no sé si decirlo de esa manera. Correcto. Casi siempre hay una pérdida, ¿no? Es decir, si yo cojo una manzana y la consumo tal cual fresca, voy a obtener, sobre todo uno
consume pues frutas por vitaminas y fibra básicamente, ¿no es cierto? Más allá pues del sabor, ¿no? Y que te gusten, básicamente es eso. Pero siempre que yo casi siempre que yo transformo, hay una pérdida de vitaminas, puede haber una pérdida de fibra si voy a filtrar o si le quito de repente la cáscara, ¿no es cierto? Entonces estoy perdiendo vitaminas y fibra, pero no toda transformación, digamos, baja o elimina nutrientes, ¿no? Porque hay algunos casos, yo transformo la quinoa, por ejemplo, ¿no? La lavo, una operación unitaria lavado, le estoy quitando de cosas la saponina, ¿no? Luego la seco y se vuelve más asimilable, ¿no? Pues la saponina te va a quitar nutrientes, ¿no? Ya va a ser amarga, ¿no? Entonces esa operación unitaria, esa, vamos a decir, transformación que he hecho, es beneficiosa. Un fermento, como has dicho tú, hay varios encurtidos que son fermentados naturalmente, entonces están aportando una serie de beneficios de proteínas, están también modificando el sabor para bien, ¿no es cierto? Lo Ujú. están, no voy a decir mejorando, pero están agregando otros sabores que el público busca, ¿no? Entonces, definitivamente, digamos, la acción que se vaya a realizar con el frutal o con el producto vegetal puede variar o no, de acuerdo a lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, Correcto. si hacemos mermeladas, yo entiendo que las mermeladas tenemos que calentarlas en Ujú. algún momento y sé que la naturalización de algunas proteínas es el calor principalmente, ¿no? Ujú. Entonces, ahí quizás también podría bajar un poquito el valor nutricional, ¿no? Sí, pero como en frutas, digamos, el nivel o el porcentaje de proteína es muy bajo o la mayoría de personas no consume frutas por proteína, no sería el caso, pero sí vitaminas. Las vitaminas van a bajar, la fibra necesariamente va a disminuir, ¿no? O sea, Claro. en una mermelada, sí, ¿no? La temperatura que tú has dicho, pues evidentemente va a desnaturalizar o va a Y disminuir. más allá de la acción, quizás no ejecutar correctamente las acciones también podría desequilibrar estos valores, ¿no? Estos parámetros. Exactamente, sí. Y con esta pregunta también voy a, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que lleva una persona que está realizando este tipo de transformaciones? Y de la mano, ¿por qué crees que muchas de las empresas o negocios o emprendimientos que empiezan a salir en el mercado, a pesar de ser muy buenos, fracasan? Mira, en los años que vengo a veces hasta asesorando o me llaman para alguna asesoría, por eso la respuesta es con base en el mercado nacional, que es lo que veo, ¿no es cierto? Así es. Muchas veces me encuentro a las personas que tienen no solo la idea, sino los dueños básicamente, em, que no son del rubro, no necesariamente tienes que ser del rubro, evidentemente, pero en su equipo tampoco hay nadie del rubro, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces ven de repente un video nomás o leen un libro y dicen, ah, esto es así, y lo quieren someter así a una mermelada, a un néctar o lo que fuera, y lo envasan y listo, y dejan de lado lo que siempre digo yo a los alumnos cuando uno lanza al mercado un producto. Lo primero que tienes que garantizar es que ese producto sea inocuo, o sea, que no cause daño. Eso es lo primero. Ya de ahí, si a César no le gustó, bueno, no hay problema, pero no le causaste un daño, ¿no? No te comparará, pero entonces, eso es lo primero. No te pueden denunciar por sabor, No, pero sí por correcto, alguna claro, cosita. porque te causó daño, una enfermedad, en Exacto. el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eso hay que garantizar. Entonces, si yo, por ejemplo, produzco como loco, vamos a decir, sin ese conocimiento y lanzo al mercado, evidentemente va a ser un fracaso y ya las personas van a decir, oye, no, pero esa persona no fue la que hizo tal producto. Ya, entonces, esa es una, ¿no es cierto? Dos, de repente, lanzarse con una escala muy grande, ¿no es cierto? Y entonces estoquearse demasiado de un Sin producto estudiar el sin mercado. estudiar el mercado, ¿no? Si otra que va de la mano con el agro mucho es, de repente solo vieron un proveedor, ¿no? Y ese proveedor le dijo, sí tengo. Y luego vendiste tan rápido y el mercado te está pidiendo nuevamente y ya no tienes cómo cumplir y está fuera. Si no cumples una vez, casi siempre está fuera, ¿no? Básicamente eso, diría yo. Ahora, ¿tú crees que la tecnología en algún momento depende, depende de la tecnología que estas transformaciones, que estos productos que se logren, ¿no? Se vean influenciados en mejor o en la calidad a trabajarlo de manera casera, a trabajarlo de manera rústica, o podemos apostar yo, por ejemplo, mañana, más tarde, quiero hacer un negocio,
¿no? Y no tengo la capacidad de comprarme estas maquinarias, ¿no? Y quiero trabajar de manera manual, de manera casera, ¿no? ¿Existe alguna diferencia significativa entre trabajar, entre dar mi producto así a trabajarlo quizás un poquito más automatizado o mecanizado? Es una bonita pregunta y, digamos, vamos a ir comparando algunos productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mermeladas, ¿no es cierto? Yo podría hacer, vamos a decir, artesanalmente, es decir, y no necesariamente, a veces hay una tendencia que dice artesanalmente es bueno, no, artesanalmente es malo y lo industrial es bueno, no, no, no es cierto. Yo puedo hacer algo artesanalmente muy bueno o industrialmente muy bueno o viceversa, ambos malos, ¿no es cierto? Y la escala también, ¿no? Porque si yo artesanalmente simplemente duplico el esfuerzo, triplico y tal, ¿no? En el caso de algunos productos yo puedo jugarle de igual a la gran industria, ¿no? No en volumen de repente, no en precios, pero sí en calidad, ¿no? Y en innovación, porque al productor pequeño, a la empresa pequeña le es más fácil innovar que a la grande, ¿no? La grande tiene que sacar un lote demasiado grande, tiene que meter más marketing, tiene que estudiar más el mercado, ¿no? Le va a golpear más el fracaso, si es que se da, ¿no? Pero hay unas tecnologías nuevas, altas presiones, por ejemplo, que ya no es tan nueva, que eso yo no lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Entonces yo no puedo conservar un jugo por altas presiones en mi casa si no tengo ese equipo, ¿no? Y altas presiones vemos pues que tiene una serie de beneficios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que no somete a temperaturas ni altas ni fuertes, ¿no es cierto? Ni leves al líquido, al jugo, ¿no? Entonces, lo que mencionábamos antes, que esas propiedades se están conservando más, ¿no? Entonces, si tú lo haces con la tecnología de presiones altas y yo no la tengo, pues evidentemente no estamos compitiendo de la misma manera, pero es válida, ¿no? Pero hay otras herramientas que puede usar el pequeño productor, el que no tiene esa tecnología, ¿no? Y el peruano también para encontrar opciones es el primero, Correcto. definitivamente. Sí. Quiero hacerte una pregunta que quizás te voy a agarrar un poquito frío. ¿Consideras que existe algún producto que es mejor usarlo como subproducto o usarlo como una materia transformada a usarlo en fresco, digamos? Por ejemplo, ¿no? Sería el caso, no es el caso, pero sería, por ejemplo, decir que el jugo de papa, una mermelada de Sauco es mejor como mermelada de Sauco, ¿no? Que como el mismo fruto del Sauco. Ah, ya te entendí, claro. ¿Encontrarías O sea, no como algún subproducto, producto sino como transformado, como ¿no? transformado? Correcto. Es una pregunta que a veces yo lanzaba incluso en exámenes también por esa línea, ¿no? Y yo creo que siempre o sea, si tú le preguntas a alguien qué prefieres, la fruta fresca o esa fruta, no sé, pues deshidratada o transformada, yo creo que la mayoría de personas va a apostar por la fruta fresca. O sea, si alguien te dijera, César, yo te puedo aparecer ahorita tal uva, ¿tú la quieres así fresca o la vas a querer procesada, la vas a querer en un jugo? Yo creo que vas a decir fresca, ¿no? Porque estás aprovechando toda esa calidad e incluso propiedades organolépticas que quieres disfrutar. Un mango ahorita fresco, ¿no es cierto? Que de repente en almíbar o tal, ¿no es cierto? Sin decir que una transformación es mala o buena, ¿no? O que no es agradable, ¿no? Pero yo diría que por eso volvemos al inicio, la conservación surge para eso, ¿no? Hoy esta fruta se me va a malograr, o tengo mucha, no me va a durar fresca, la transformo en un almíbar, en una conserva, ¿no? Pero le estoy agregando algo que va a cambiar de hecho el sabor, ¿no? Pero si a alguien le ofrecieran, yo te puedo dar cada vez que haces un clic la fruta fresca o la quieres en... O sea, yo creo que todo el mundo va a elegir fresca. Imagínate, estás en un desierto caminando, ¿qué prefieres? ¿El mango fresquito? Sí, ¿no? Y así en todo momento, yo creo que sí, ¿no? O sea, tiene más valor, ¿no? Por eso es que a veces se hace mucho esfuerzo en exportar la fruta fresca en contenedores adecuados, con las atmósferas tales, ¿no es cierto? Para que esas personas que están en otro continente las puedan consumir tal cual, ¿no? ¿No? Quiero extraer una pequeña frase que dijiste, Ujú. propiedades organolépticas. Sí. Defínenos qué es propiedades organolépticas, porque no muchos quizás lo saben. Ujú. Básicamente son todas esas propiedades sensoriales que las personas pueden percibir, ¿no? De una fruta, de un alimento: color, sabor, aroma, Exacto. textura, ¿no? Y con esto que acabas de decir, quiero introducir una pregunta. ¿Consideras que el grado de madurez
en este caso de las frutas, vamos a poner el caso específico de las frutas, ¿consideras que el grado de madurez de las frutas varían o determinan la calidad de los productos transformados? Sí, determinan la calidad de los productos transformados. Y aquí también una observación, ¿no? Yo no puedo coger una fruta muy madura para una conserva, ¿no? Para una conserva casera entera, ¿no? Porque el tratamiento térmico, el escaldado, el que va a sufrir luego, la va a ablandar demasiado, ¿no? Entonces, cuando tú abras esa conserva, vas a decir, oye, pero este mango, este durazno está pues demasiado blando, ¿no? Ah, porque se ha procesado muy maduro. Pero si yo lo proceso muy verde, tú cuando abres esa conserva dices, oye, pero este durazno pues, no tiene el sabor, ¿no? Entonces tienes que jugar en eso, ¿no? Para llegar a casi que esa persona perciba lo mismo. Por eso volvemos a que la fruta fresca en su estado óptimo de madurez, ¿no es cierto? Es el que tiene más valor, ¿no? Pero y de eso hablamos en cuanto a factores que percibimos, porque la madurez nosotros podemos verla o por tacto, por color, ¿no? A veces por olor, pero ¿hay alguna factor, algún punto del cual nosotros no veamos y determine la calidad digamos, de esta materia transformada? Sí, o antes de transformar, ¿no es cierto? O antes, claro. Hay algunos parámetros, ¿no? Físico-químicos. Digamos, el más importante o el que más se suele usar es Brix, ¿no es cierto? Entonces su grado de dulzor. Sí, básicamente, ¿no? Resumiendo, ¿no? El grado de dulzor en la fruta, ¿no? O de sólidos solubles para los que de repente nos escuchan y quieren hacer alguna observación. Pero en resumidas cuentas, ese grado o nivel de dulzor que va a tener esa materia prima es uno de los más importantes, ¿no es cierto? Más allá del color que tú también has dicho, del tamaño, del calibre, o otros requisitos o propiedades o factores que nos pidan, ¿no? O parámetros, ¿no? Nos has dado una cátedra completa de qué es la transformación de la materia, de estos productos vegetales. Ahora vamos a enfocarnos un poquito a la materia transformada, pero a nivel nacional. Nosotros tenemos una gran variedad de productos, ¿no? Entre hortalizas y frutales y todo. ¿Consideras que el Perú está a la altura de procesos de transformación en base o proporcionalmente a la calidad y a la cantidad y a la variedad de productos que hay en el mercado? Yo diría que en cuanto a la calidad, sí podemos fácilmente, y ejemplo de ello no es que lo diga yo, sino las exportaciones que se realizan, ¿no es cierto? Son una prueba de ello. De repente, en cuanto a la cantidad, no, porque recordemos que somos un país mega diverso, ¿no? Pero eso hay que aprovecharlo, ¿no? Tenemos no una cantidad grande, pero una diversidad tremenda, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Y yo creo que es muy valorado más afuera que aquí, ¿no? Entonces no podemos perder esa diversidad, porque una papa de tal variedad que solo se cultiva a tal altura, pues yo la puedo transformar en chips, en puré, en lo que sea, y lo puedo llevar a cualquier parte del mundo, ¿no? Y evidentemente van a pagar ese valor agregado, ¿no? En cambio, si nosotros tuviéramos solo una variedad de papa, pues no vamos a ser competitivos, pues porque no tenemos esa extensión que nos permita hacerlo, ni todo es plano, ¿no? Para competirle al mundo, pero sí le podemos competir con variedades, ¿no? Qué buen dato, ¿ah? De hecho, las variedades entonces nos abren puertas a seguir innovando y Totalmente. hacer cosas más posibles y más extensas. Y con esto viene pues una pregunta que quiero hacerte es, ¿consideras que hay algún cultivo que quizás no es tan conocido y que tiene alto potencial en el mercado de la transformación? Sí, varios cultivos. Yo apostaría por la Amazonía, ¿no es cierto? No para saquear la Amazonía, sino para revalorizarla para las personas que, por ejemplo, y ahí doy un dato de un fruto que es el charichuelo, ¿no? Que pertenece a las garciñas. No es muy conocido, incluso en la misma zona a veces ni en Loreto mismo lo conocen, ¿no? Pero los pobladores ya ven un árbol y dicen, oye, no, este árbol mejor lo talo, lo boto y siembro cualquier otra cosa. Entonces se está perdiendo, como pasa en distintas partes del Perú con distintas materias primas, ¿no es cierto? Si no hay mercado, y es evidente, si nadie lo compra, pues ¿para qué lo siembro? Pero ahí es donde se pierden las variedades, se pierden los productos endémicos, ¿no?
Entonces yo creo que ese producto, como hay como ese materia prima, como varias más, si yo le doy un valor agregado y lo llegamos a hacer en algún momento, porque sacamos un destilado con toques de charichuelo, ¿no es cierto? Natural, ¿no? Era como un botanical rum, básicamente, ¿no? Tenía caña de azúcar, ¿no es cierto? Destilado de caña de azúcar con un toque de charichuelo estilo gin, ¿no es cierto? Que el producto final es transparente. Entonces tú te puedes llevar el sabor de ese charichuelo a cualquier parte del mundo, el aroma también, ¿no? Y das a conocer ¿Y qué lo hace distinto de otros productos? del fruto, Sí. su aroma, o sea, tú lo percibes y dices, oye, ¿este fruto qué es? Entonces le encuentras aroma de repente a maracuyá, a plátano, a un mix, ¿no? De frutos. Estabas mencionando algo que es la realidad del agricultor, que no siempre pues, es la positiva que nosotros quisiéramos que se venda todos los productos. Ujú. Y quisiera saber, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que el agricultor pierde tanta materia prima en vez de transformarla? Porque si bien es cierto, gracias a las redes podemos tener al alcance la realidad del país por todos lados, costa, Ujú. sierra y selva, y vemos efectivamente que se pierde tanto material en vez de transformarlo. ¿Por qué crees que sería ese factor? Es una buena pregunta y yo he tenido la oportunidad de estar en campo y preguntar, porque he estado acá nomás en Lima, en Los Olleros, donde hay gran producción de tuna. Cuando hay gran producción de tuna, una java de tuna puede estar 2 soles, imagínate. ¿Ah? Entonces a veces lo que dices tú, ni cosecharle sale a cuenta, pues no le van a pagar ni siquiera ese esfuerzo. Entonces, ¿por qué no lo transforman? ¿Ah? A pesar de que, bueno, vamos a dar el porqué. ¿El por qué no lo transforman? Porque muchas veces no pueden permitirse esa capacidad de arriesgar o de pérdida, ¿no? Entonces prefieren que venga César de repente y les diga, mira, te lo compra tanto y ya está, ¿no? Entonces tengo la plata en el momento. Pero si yo voy a transformar, ¿qué quiere decir? Tengo que invertir, ¿no es cierto? En algunos equipos, en un ambiente más adecuado, formalizar un poco más una empresa, porque si no nadie te va a comprar un producto transformado si no vas a emitir una boleta o una factura, ¿no? Entonces esa capacidad de esperar el retorno a veces no se la pueden permitir y es entendible, ¿no? Entonces es uno de los factores más claves, digamos. Quizás no tengas esta data, pero Ujú. quizás puedes lanzar un valor aproximado. ¿Consideras o cuánto considerarías que de los productos vegetales que se producen en el Perú van para fresco y cuántos se van para o llegan a ser transformados? Ujú. Es una buena pregunta. Yo estuve revisando hace algunas semanas unos valores, se me han ido de la cabeza, pero más es lo que se está quedando sin transformar, evidentemente, ¿no? No solamente que se va a consumo fresco, sino que se está perdiendo y que en el campo se entierra, ¿no es cierto? O sea, hay mucho por transformar, ¿no? Muchos años vengo sugiriendo que se debe hacer industria nacional, ¿no? Mucha gente dice, oye, no, pero el Estado no puede hacer industria. El Estado da muchas veces hasta bonos o dinero a empresas privadas para que hagan ciertas cosas. Entonces, en vez de eso, o paralelamente, se deberían hacer mini empresas nacionales, ¿no? Industria, en ciertas regiones, ¿no? Bien estudiadas, ¿no? Y estoy seguro que a esa materia prima se le va a dar un valor, no se va a perder en el campo, vas a aumentar los ingresos, vas a transformar, vas a tener productos de alta calidad. Ahora, podría ser uno de los principales factores la falta de conocimiento, ¿no? Porque si bien es cierto, los agricultores somos expertos en el cultivo, pero no sabemos más allá qué se puede hacer con ese fruto, con esa hortaliza, ¿no? Eso es verdad en parte, sin embargo, yo que estaba en el programa nacional de destilados, ¿no? A cargo del programa y haciendo lo que decías tú, que es asistencia técnica y capacitación, y ni siquiera no solo teórica en una pizarra, no, sino In situ. in situ, una semana y media, 2 semanas desde la materia prima, es decir, cogíamos una naranja, entonces decía, ¿ustedes tienen naranja? Sí, ya traen su naranja, ¿no es cierto? Traían una cantidad de naranja, no sé, 20, 30, 40 kilos, lo que fuera, que tenían en ese momento, y hacíamos el curso completo, desde la naranja hasta el embotellado final. Ese el conocimiento estaba incluso, imagínate. Entonces, por eso cuando han habido otros programas similares, he dicho, esto ya se hizo, ya se ha dado, el conocimiento se ha hecho, pero no da resultado. ¿Ah? ¿Por qué? Y pienso yo que es porque no se pueden permitir esa chance de, a ver, voy a invertir, voy a hacer una empresa y a ver el retorno en mediano, largo plazo. ¿Y de qué vivo hoy? ¿No? ¿De qué como hoy? Si todo lo que entra lo voy a reinvertir, ¿cómo vivo? ¿No? ¿Ah? Claro. Pese a que tengas el conocimiento. ¿Ah? Es bien complicado, ¿ah? Es complicado. Yo trabajo en hidroponía, por ejemplo,
y he trabajado con muchas empresas que dedican a hacerse a labores sociales porque es Ujú, parte de alguna certificación que necesitan. Y, por ejemplo, hemos establecido un sistema hidropónico, productivo, 100% viable, ¿no? Volvemos un año después y se dejó de hacer. ujú. Los conocimientos se repartieron durante unos 4 meses, se empezaron a hacer capacitaciones, talleres, todo teórico práctico, ¿no? Pero el por qué no se continuó es la gran duda, ¿no? ¿Y Porque tú qué dirías en ese caso específico? ¿Por qué no? básicamente, bueno, en este caso por el colegio, porque en este caso trabajamos por colegio, yo creo que fue dejadez de las autoridades, Ujú. ya sea del director, de los profesores, de la profesora de ciencias, ¿no? Que quizás es que también viene de la mano, porque para nosotros es sencillo. O sea, para Sí. mí escuchar tus palabras, digamos, es sencillo, Ujú, ¿no? O lo que dices, sea técnico o no, puedo quizás interpretarlo también, ¿no? Pero para la gente que está detrás de la pantalla o la gente que te está escuchando, son palabras nuevas, ¿no? Es quizás complejo la forma en la que las enseñas y para nosotros también, o sea, nosotros tenemos que tener 5 años de carrera para poder aprender al menos un poquito, ¿no? Y sin embargo, salimos a campo y también estamos perdidos. Imagínate para las personas que reciben unas 8 horas, ¿no? Y meterle todos los conceptos es bien complicado y me imagino que en algún momento se saturan, se abruman y dicen, no, esto ya no va más. Yo creo que podría ser eso un problema. correcto. Sumado también al mercado, ¿no? Porque tú puedes dar la capacitación, ellos hacen el esfuerzo, invierten, pero no encuentran el mercado. O sea, Ujú. cerrar el círculo no es fácil, ¿ah? O sea, Y si quieres que sea completamente viable para ellos, tienes que dárselo, pero masticadito, ¿ah? correcto. Masticadito No, en todo aspecto. entonces yo pienso que el gobierno tiene mucho que hacer, ¿ah? ¿No? Es- ¿Podrías, Carlos, mencionarnos cuáles son los principales ejes que rigen este tema de las transformaciones de la materia? Yo, por ejemplo, sé algunos, ¿no? Que son encurtidos, mermeladas, ¿no? Y unos cuantos más. Pero quizás el público no sabe, pues, exactamente cuáles son los más importantes, cuáles son los que están arriba en el mercado nacional, Ujú, ¿no? Y cuáles son los que están empezando a crecer con mayor fuerza. ujú. Si hablamos de no transformación completa, ¿no es cierto? Que algunos le ponen números, cero o tal, que hablamos de los frescos, ¿no? Que está pues mucha tendencia, mucha innovación en que ese producto fresco, como decíamos, dure mucho tiempo, ¿no? Ese es uno. Otro camino son los deshidratados, que también, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, cobran mucha relevancia, ¿no es cierto? Em, Luego podríamos hablar de néctares, ¿verdad? Néctares, jugos, mermeladas, ¿no? ¿Tú crees que el mercado de los productos o de los productos vegetales que son transformados se rigen también a la creatividad de las personas? Porque mira, yo verdaderamente entro a TikTok en los momentos libres que tengo y a mí siempre, porque yo siempre mi algoritmo es buscar cosas de emprendimientos. Ujú, Y la gran mayoría de mercado que veo, de gente que sube estos productos, ¿no? Son de otros países. Muy difícilmente veo peruanos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, innovaron poniendo refrescos frutados, ¿no? Con variedades y ujú. con cultivos así bien extravagantes. Empezaron a hacer, por ejemplo, chocotejas con los frutitos también frutados, ¿no? Entonces, o es que no se demuestra aquí en el Perú, o es que el Perú, digamos, no tiene esa iniciativa de querer hacer algo nuevo. ¿Qué Eh, consideras? y yo creo que ahí no vamos a poner a todos en el mismo saco, pero es verdad lo que dices tú, y yo lo he dicho hace muchos años, siempre el Perú, salvo excepciones, no vamos a poner a todos en un mismo saco, está unos pasos más atrás que otras partes del mundo que son muy innovadoras, ¿no? Que por tendencia son muy innovadoras, ¿no es cierto? Y siempre digo yo, basta, como dices tú, ver lo que están haciendo afuera, oye, yo no puedo hacer lo mismo y mejor porque tienes unas materias primas que no las tiene el otro mundo, ¿no? Entonces, eso, y acá también una reflexión que hacía yo mucho es que hace muchos años, específicamente en el Perú, las empresas
de alimentos y de agro y del rubro en el que estamos, buscaban mucho a la academia, llámese a la universidad, para resolver un problema. Oye, tengo este problema en campo, buscaban a la universidad. O tengo este problema en la industria alimentaria, este producto que quiero innovar y buscaban a la universidad. No solo a la agraria, ¿no? Me refiero a la academia en general. Ahora está pasando lo contrario, ¿no? Estas personas que son más innovadoras, como te digo yo, que existen evidentemente también en el Perú, desarrollan un producto y las universidades están, oye, ¿ese producto cómo se hace? ¿Cómo lo han hecho? Tú me traes a algunos y dicen, no sé, ¿cómo lo habrán hecho? O algunos docentes ni están enterados de que existe ese producto. Entonces no podemos permitirnos eso, ¿no? O sea, debemos ser un referente las universidades de lo que enseñamos, ¿no? Estar pasos adelante, que la industria, que el mercado te busque. César, ¿cómo hago esto? Entonces tú, ¿no? Pero no debería pasar que se cree algo afuera y la academia se ponga a pensar cómo se hizo, ¿no? Carlos, tú has tenido la oportunidad de viajar por buenas partes del país. Ujú. Estoy seguro que has ido por muchas regiones y has conocido a muchísimas personas, muchísimas realidades. Nos gustaría saber cuál región, o específicamente si tienes la data también, qué departamento es eh, el departamento, la región que está más avanzada en cuanto a productos transformados a nivel A nacional. nivel nacional, Lima, ¿no? Evidentemente, sí. Lima por mucho o más o menos por ahí. Sí, por mucho, sí, por Sí. mucho, sí. ¿Y crees que se deba porque es lo que dicen, ¿no? Lima es el centro del Perú. Lima es Perú, ¿no? O porque simplemente hay más tecnología, porque la mayor cantidad de inversores se encuentran en Lima. O... Varias de las que mencionas, ¿no es cierto? Pero también, claro, evidentemente que siempre hay que ver dónde ubicar estratégicamente una empresa, ¿no es cierto? Y todo lo que tú dices, la tecnología, la inversión está más en Lima, pero no necesariamente la materia prima, ¿no? Nosotros cuando hicimos empresa en la selva, en su momento algunas personas dijeron, oye, pero traer producto de la selva, me decían, va a ser imposible, ¿no? Vas a fracasar en el flete. ¿No? Y en ese entonces el flete era más o menos un sol el kilo traerlo de Loreto, de adentro, de 4 horas en Río de Iquitos. Imagínate, desde ahí hasta Lima, un sol, el kilo no es nada, no te mueve la aguja. Claro. ¿Ah? No te la mueve, ¿verdad? Tú mandas un delivery de La Molina a Miraflores y te cobra 20 soles, de repente, ¿no? No te mueve la aguja. Y la idea era esa, hacer industria en campo, no para destrozar al campo, sino para darle valor al campo, para que la gente después diga, oye, ¿y esto de dónde viene? Y visite el campo, y aquel campo donde de repente no había ni un restaurante, mañana más tarde hay dos, tres, no míos, sino de otras personas. Aquel pueblo, ¿no? Donde está la empresa, donde solamente iba un bote a la semana, ahora están yendo 10 de repente, ¿ves? Y hay turismo, desarrollo, ¿no? Esa es una gran arista, ¿no? No siempre ver, oye, lo más cercano, lo más fácil, ¿no? Y otra ventaja es que si tu industria en el campo tienes el producto muy fresco, ¿no? Nuestra caña de azúcar no pasaba las 24 horas y era procesada, ¿no? Entonces tienes varios valores, ¿no? Controlas muchas cosas. Envasas en origen, ¿no? No hay adulteración, una serie de cosas, ¿no? Sería más fácil tener, como decía, no sé si sabes, pero en algún momento tuvimos de invitado también al ingeniero Chávez, Ujú. bravo también en post Sí, sí, cosecha. sí. Él nos comentaba que sería ideal tener unas cámaras de conservación en cada o estratégicamente en el Perú para poder darle mayor vida útil a los productos que salen, encontrar la forma de exportar directamente desde esas zonas y que no llegue hasta Lima y recién salir porque estás perdiendo horas, Correcto. horas importantísimas para el Así es. producto, ¿no? Totalmente de acuerdo con el profesor. Reduces calor de campo, una serie de cosas más vida útil, ¿no? Sí, sí. Pero ¿consideras que en algún momento dejará de ser Lima uno de los principales ejes o Mm, todavía tiene para rato? es una buena pregunta. Yo creo que tiene para algunos años más. Falta apostar un poquito más, pero muchas veces el empresario, vamos a decir, cotidiano o tradicional, ¿no? Evidentemente ve solamente lo económico, ¿no? Que no está mal, porque para eso se hace una empresa, ¿no? Pero Nosotros conocemos a muchas empresas agroexportadoras ujú, y generalmente los productos son en fresco. Muy pocos, por mi parte yo muy poco conozco de empresas grandes que se dediquen a hacer la exportación de productos transformados. ¿Tú consideras que hay varios en el Perú?
Y si tuvieras la información de algunos, ¿cuáles serían los más importantes? Claro, no tengo, digamos, las cifras ni el porcentaje. Sé que hay algunos, ¿no es cierto?, que se transforman en snacks, conservas, eh, algunos muchos néctares, incluso egresados de La Molina, también exportan ya hace varios años, ¿no? Pero es evidentemente que hay mucho más por hacer, ¿no? Hay más productos que pide el mercado, ¿no? Más innovación, más variedad, no solo lo tradicional. Deberíamos potenciar estos productos transformados que ya tenemos y colocarnos y pisar fuerte en el mercado extranjero, o deberíamos quizás apostar un poquito más por innovar en nuevos cultivos, en nuevas transformaciones quizás. ¿De qué lado o de qué postura estarías de qué lado de la Yo diría balanza? que los que si ya están muy consolidados, ¿no? Digo, si fuera el gobierno, ¿no? Si ya están muy consolidados, dejarlos que sigan caminando y aquellos, y más bien tener visión a cultivos promisorios, ¿no es cierto? Entonces, estar viendo qué cultivos pueden ser más promisorios y empezar a sembrarlos, adelantarte a países vecinos, ¿no es cierto? Ganar en ese aspecto, ¿no? ¿Consideras que el Perú está perdiendo oportunidades por no aprovechar estos productos transformados? Yo diría que sí, evidentemente, siempre, porque hay otros que están haciéndolo y te ganan, ¿no? ¿No? Y van ganando años en el mercado y en el producto y en todo, ¿no? A nivel mundial, ¿consideras que hay un país que que se vea como que el ejemplo, ¿no? de los demás como principal exportador o principal productor o transformador de estas Ujú. materias? Yo siempre veo, no como digamos en volumen, aunque no es despreciable tampoco su volumen, pero a nivel de innovación, que es lo que estamos hablando, siempre he rescatado a Estados Unidos como uno de los países más innovadores, ¿no? Evidentemente ha ido cayendo su innovación en los años, pero producto que tú ves, digamos de acá, ya existe allá, destilado que yo pienso en mi cabeza, digo, y un país es destilado, este vodka de yuca, por ejemplo. 3 países en el mundo lo hacen, considerando el nuestro. Uno de ellos, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos casi casi tiene todo, ha innovado en todo, ¿no? Su No innovación. solo en cantidad, sino también No, en innovación en al 100%. innovación, mucha innovación, sí. Capaz esté cayendo, sí, pero a pesar de que esté cayendo, pues siempre da la hora, ¿no? ¿Qué planes Mm. consideras que debería ser o qué estrategia debería hacer el Estado para poder potenciar este proceso de transformación? Desde tu punto de Desde mi vista. punto de vista, es empezar con una sola planta piloto, pequeña, en una región estratégica, ¿no? Aquella región que es la que más materia prima desperdicia, aquella región que más descarta materia prima, el caso de la papa que se viene siempre, ¿no? Una alta producción de papa, el precio cae, no hay a quien venderla, se malogra en campo, ¿no? Entonces, ya las regiones se saben cuáles son, se sabe cuál es la más afectada, cuál es la que más producción tiene. Una mini planta ahí, con una transformación completa de distintos productos, se soluciona. Se soluciona en menos, en muy corto plazo. ¿Ah? Creo que también uno de los principales problemas es que muchas veces el agricultor produce, Ujú. invierte su platita fuerte, se saca la mugre en campo, pero no tiene quien venderlo, Exacto. ya sea en fresco o ya sea para que sea transformado. Ujú. Quizás también sería una alternativa encontrar algún aplicativo, o quizás son un poco rústico, un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, una comunidad donde ellos puedan poner pues la cantidad de producto que tienen, qué producto tienen, hace cuánto tiempo salió y ver si alguien apuesta por comprar ese producto y ver qué hacen con ellos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el agricultor es el productor, ¿debería ser el mismo agricultor el que lo transforme o debería haber otra persona, un tercero encargado de transformarlo? Creo que no hay una obligación, ¿no es cierto? Porque si no estamos cerrando negocios y barreras, creo que de ambos lados está bien, tanto que el productor quiera hacerlo, o sea, el agricultor quiera transformarlo o quiera vender su materia prima y otro transformarlo, ambas me parecen correctas, siempre y cuando no se abuse uno de otro, ¿no es cierto? Ujú.
Pero si de ti dependiera, por ejemplo, si tú tuvieras que elegir a alguien, porque si bien es cierto, el agricultor sabe el cultivo al 100%, quizás tendría en conocimientos un plus adicional a diferencia de las personas que están adquiriendo el producto, Ujú. ¿no? Pero no tiene nada que ver en eso, ¿no? No, sí, Básicamente, porque tendencia actual de algunas empresas de la industria alimentaria es ya no solo comprar, sino tener campo, ¿no es cierto? claro. Ya está pasando eso, ¿no? Entonces están controlando todito el proceso. Es importantísimo el control del proceso entero, ¿no? Desde el inicio, desde la siembra, porque tú sabes que campo te va a dar calidad en plantas, ¿no? Planta te pide una calidad, o sea, planta de proceso, y eso se lo pide a campo, ¿no? Empresas monstruosas acá en Perú, pues como las de las agroindustrias azucarera, tiene eso, ¿no? Tiene parte propia y parte que compra, ¿no? Pero esa parte propia está muy bien controlada, ¿no? Y van bien de la mano, ¿no? Y si de ti dependiera, Ujú. o mejor cambiemos la pregunta, ¿qué haría Carlos Cusi en estos momentos para poder valorizar, para poder potenciar, ¿no? El tema de la transformación de alimentos? Exactamente, ¿qué es lo que harías Si fueran mis productos, digamos, si fuera el caso del Perú en ajá. general? Apostar por campo, ¿no es cierto? Sobre todo controlar mucho los agroquímicos, ¿no? Porque eso es el día a día, ¿no? Del consumidor peruano en cuanto a vegetales, en las ensaladas. Yo regularía mucho eso, ¿no? Apostar mucho por convencional, pero muy bien cuidado, orgánico en la medida de lo posible. Y, y apostar mucho por transformación, valor agregado, ¿no? Sí. Carlos, ya vamos a entrar a un segmento especial. Vamos a hablar sobre la transformación de la materia vegetal, pero ya vamos a abocarnos un poquito más quizás a costos, quizás al mercado, quizás a gente que está tratando de apostar por algo, alguna iniciativa, algún emprendimiento y quizás este mismo episodio puede ser las puertas o el punto que necesita esta persona como para salir y decir, bueno, lo voy a hacer. ¿Qué te parece que iniciamos esta parte con la primera pregunta que sería, ¿consideras que sería mejor iniciar los proyectos de transformación de la materia a gran escala pero con poco margen o sería en su viceversa iniciar a poca escala pero con alto margen? Buena pregunta. Em, Ojalá se animen y no se desanimen más bien, pero digamos, si es iniciar, ¿no es cierto? Y hablamos de un capital no muy grande, ¿no es cierto? Yo diría, voy a escoger no necesariamente una de las que has mencionado, pero elegiría escala pequeña, ¿no es cierto? Pero tampoco un margen muy grande, ¿no es cierto? Salvo que el producto sea demasiado innovador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no exista otra persona que venda lo mismo que tú en el mercado. Si es así, voy a decirlo entre comillas, pues tú puedes poner el precio que quieras, ¿no es cierto? Es decir, si el producto que tiene César en estos momentos vendiéndolo no lo produce nadie más en el Perú y si alguien lo quiere hacer, les va a costar mucho, no solo económicamente, sino de repente intelectualmente, tiempo, ¿no? Que al final es económico. Entonces sí le puedes poner el precio que quieres, ¿no es cierto? Pero si hablamos de productos muy tradicionales o muy conocidos como una mermelada de fresa, no nos podemos disparar a un precio muy alto solamente porque la etiqueta es de mucho mejor calidad o el envase es distinto, ¿no? Y hay muy poco para variar en una mermelada de fresa tal cual que yo puedo ofrecer o otra persona, ¿no? Hablando del contenido, ¿no? De calidad, ¿no? Porque digamos la calidad como que siempre la espera el consumidor, ¿no? La calidad es en un producto es algo que en el tiempo, ¿no? No va a ser algo diferenciador, digamos, ¿no? Porque es lo que todo el mundo espera, que el producto sea de calidad, ¿no es cierto? Es decir, que no me Claro. cause daño, que sepa a fresa, ¿no? Que tenga el color de fresa o del producto, ¿no? Entonces, a la larga, de acá a unos años, es difícil hablar que tú te diferencias por calidad porque se supone o se espera que todo producto que sale al mercado está bien hecho. Entonces yo sugeriría, si uno no quiere arriesgar mucho, ¿no es cierto? Es decir, si aún está en un trabajo y quiere hacer un emprendimiento y está con un pie en el trabajo y con un pie en el emprendimiento, ¿no es cierto?
pues no arriesgar todo, evidentemente, ¿no? Entonces no sacar un lote muy grande, es decir, no gran escala, ¿no? Pero tampoco hagamos muy nicho ese producto si es que no tiene las características que he mencionado antes, ¿no? ¿Y tú aplicas lo que estás diciendo? Porque creo que nos comentabas hace poco que muy aparte de la docencia te dedicas bueno, al negocio que estás haciendo, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué tan complicado es salir al mercado y encontrar un nicho que realmente valore lo que estás haciendo? Es una buena pregunta. Mira, yo aplico lo que te he dicho, pero de esta manera, por diversas razones. Si bien es cierto, muchos de los productos que yo hago no se elaboran en el Perú, es decir, de esa misma materia prima no hay nadie quien los haga. Son además poca escala, ¿no es cierto? Y voy a decir, el precio no está muy disparado, ¿no? A comparación de otros productos, vamos a decir, similares, ¿no? Em, pero sí aplico lo que te digo. No genero lotes muy grandes, hablamos de small batch, no por un eslogan que suene bonito, sino porque el mercado se satura en todo producto. Es decir, si César va, ¿no es cierto?, con un ron muy bien elaborado, muy bien diferenciado, lo lleva a distintas barras de Lima, ¿no es cierto? Está ahí en una carta, está en una temporada. Viene un consumidor y dice, este ron sí es el de César y tal, ya lo reconoce, ¿no es cierto? Viene otra oportunidad más y, otra vez el mismo ron, pese a que, hablando de bebidas alcohólicas, un bartender te puede hacer muchos cócteles de un solo producto, ¿no es cierto? De un ron, por ejemplo, el mercado se satura en ese sentido de que quiere innovación. Sí, está bien, está todo bonito, es el mejor ron, el de César, sí, pero ¿no tendrás otro producto? Y entonces, por eso es que yo suelo sacar small batch y ya una vez que lanzo algo al mercado ya estoy casi sacando otro, ¿no? Que le falta una etiqueta, que le falta nada más embotellarlo de repente, ¿no? Tengo una libretita, un cuadernito en donde tengo varios proyectos que ojalá se salgan al mercado en algún momento, pero así, ¿no? Salgo algo y ya estoy pensando en otro, ¿no? Porque el mercado, quieras o no, se va a saturar de tu producto. Cuéntanos un poquito más qué es Small Batch. Small batch es un lote pequeño, ¿no es cierto? Muy usado ese eslogan en varias botellas de destilado sobre todo, ¿no? Que está entrando mucho también en el Perú, ¿no? Entonces, pero yo no lo uso tanto como ese eslogan, sino por lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Ujú. Porque una producción más grande requiere no solo más inversión, sino más logística, que finalmente es inversión, capaz, y volvemos a las preguntas iniciales, capaz de dejar la docencia y abocarme a eso, Claro. que sí me convendría económicamente, seguro que sí, Ujú. pero hay esa vocación, ¿no? Entonces voy, digamos, manejando ambas cosas, ¿no? ¿Qué crees que sería mejor? ¿Apostar por un emprendimiento de acuerdo a la necesidad del mercado o apostar por algo que es tu fuerte, por así decirlo? Buena pregunta. Yo siempre he sugerido, vamos a decir así, lo siguiente, que si uno va a dedicarse a algo, a un emprendimiento, apuestes por lo que más sabes, ¿no? Aquello que más dominas, de eso hazlo, ¿no es cierto? Salvo que lo que más domines ya esté en el mercado y todo el mundo lo haga, ¿no? Ya no lo hagas, ¿no? Porque, salvo que puedas competir, ¿no? Ya sea en precios o en mejor producto, ¿no? Diferenciado, salvo que lo puedas diferenciar. Pero yo siempre apostaría, si ya te vas a dedicar de lleno, y esto es a los emprendedores, ¿no es cierto? Ya has apostado por dejar tu trabajo que tienes, ¿no es cierto? Fijo. Y eso es lo que pasa en algún momento. No siempre, pero para ya que un emprendimiento deje de ser el famoso emprendimiento y ya se convierta pues en un negocio, ¿no es cierto? Una empresa, casi sí hay que dejar ya donde estabas y abocarte al 100%, ¿no? Entonces, y qué mejor de lo que sabes, ¿no? Entonces, y eso quiere decir, en la mayoría de los casos, tú mismo llevar tu producto, ¿no? Yo siempre soy el que distribuyo mis productos, ¿no es cierto? Y más aún si es la primera vez a la que vas a entrar a un local, ¿no es cierto? Entonces, eres la cara visible de eso, ¿no? Entonces, cualquier pregunta la resuelves tú, ¿no? Cualquier problema, si hubiera, lo resuelves tú. Entonces, como consejo, apostar por lo que más sabes, dedicarte al 100% si es que puedes. No estoy incentivando a que dejen su trabajo y lo seguro por lo inseguro. Ahora mañana todos desempleados, ¿no? Y Y nos en echan la negativo. culpa, ¿no?, al podcast. Pero digamos, digo lo seguro porque un trabajo fijo casi siempre es seguro, pero un emprendimiento o un negocio que uno lanza, esa inseguridad
al día a día, ¿no? Se ha romantizado mucho de que, ay, que seas tu propio jefe y que tú ves tus horarios. Sí y no, ¿no es cierto? Porque hay días en los que yo no puedo decir, pues me acuesto a las 7 o no voy a cierto lugar. Voy porque tengo que ir a cumplir, ya sea con presentar el producto, ¿no? Entonces, no es que diga, yo soy dueño de mi tiempo y no voy, no, porque dependen de los horarios que tengan los otros locales, tienes que ir, tienes que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, se duerme poco también, ¿no es cierto? O sea, no es que todo el día descanses, ¿no? Se duerme poco porque si no lo haces tú, no lo hace nadie más, ¿no? Entonces, es levantarse temprano, es acostarse muy tarde. En la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones, ¿no? Que puedan tener, no sé, mayor capacidad de inversión y delegar más cosas, pero en la delegación de cosas iniciales pueden haber problemas. Incluso yo lo he visto en distintas empresas que evidentemente tienen que delegar porque son muy grandes. Hay algunas falencias en esas delegaciones, ¿no? Tienes que estar bien seguro a quién le delegas las cosas. En los últimos años se ha visto que el crecimiento de jóvenes emprendedores o simplemente emprendedores ha crecido notablemente. Ujú. ¿Y por qué nos abocamos un poco a este segmento? Porque hay mucha gente que quizás ahora con el tema de las AFPs tienen ahí su guardadito y están viendo, ¿no?, cómo empezar a ser su propio jefe, en qué empezar a dedicarse y apostar por algo distinto, que me parece excelente. Y por eso te iba la pregunta, ¿no? Quizás ellos todavía están pensando en qué voy a hacer. Apuesto por algo completamente distinto, ¿no? Como ahora lo que está de moda, ¿no? Por ejemplo, los cuchareables, ¿no? Estos productos transformados, ¿no? Entonces, quizás hay alguien que quiere entrar a algo nuevo y no necesariamente tiene que saber o no del tema porque se va a ir aprendiendo y ahora con el tema de las redes es increíble la capacidad de aprendizaje en poco tiempo que puedes tener, porque la gente en las redes lo explica no como un docente, ¿no? Lo explica de manera tan didáctica, tan dinámica, ¿no? Que es más fácil captar esa información. Me parece excelente. ¿Y por qué te digo esto? Porque imaginemos que ahorita tenemos suscriptores que tienen la capacidad de invertir en un negocio y quieren hacerlo en la transformación de productos vegetales. ¿Cuáles crees que serían los más rentables que hay, de acuerdo a, porque tú vienes empapado con todo este tema, cuáles son los más rentables, los más fáciles, los que tienen una mejor proyección, ¿no? De acuerdo a la experiencia que vas teniendo en estos últimos años. Ujú. Sí, es verdad. Ha dado en algo, pues me he quedado así, pero que sí es verdad, ¿no? No es necesario saber el tema para empezar, ¿no? Yo lo decía como que es un plus, es verdad. Y hay algo que me ha causado entre gracia y verdad, que claro, en la web está todo y tú lo has dicho de una manera que no como lo explican los docentes, y eso hemos perdido, de repente, y me incluyo, ¿no? Los docentes, ¿no? Se dice, tú lo has puesto al docente como de repente que no llega a ser muy didáctico y está pasando, no estás fuera de lo real, ¿no? Y a mí, perdóname que te corte, a mí también Ujú, me pasa, yo acá dicto jardinería para niños y adultos, ujú, pero es tan repetitivo que a veces te cansa. ujú, ¿No? Y a veces vienes y lo haces en automático, ¿no? correcto. Que no es lo mismo que hacen la gente de las redes sociales, que lo hacen, pucha, con una alegría, Sí, sí. con una energía completamente distinta como la primera vez, Es ¿no? verdad, bueno, vale para que no se pierda, pues, esa forma de transmitir, ¿no es cierto? Y esa didáctica, ¿no? Por eso es más vocación que nada, que ocasión, ¿no? Pero vale la reflexión. Em, yo diría que hay que apostar por productos que ya no son tan comunes, ¿no es cierto? Una mermelada es muy común, pero no deja de ser un producto que puedas darle la vuelta. Un paréntesis ahí, por ejemplo, nosotros sacamos un destilado de jugo de caña, que básicamente es aguardiente de caña, en el Perú, ¿no es cierto? Pero en el mundo es ron agrícola, ¿no es cierto? Aguardiente de caña en el Perú se conoce mucho. ¿De qué adolecía? De la adulteración y adolece actualmente. Más del 90% del aguardiente de caña en el Perú es adulterado, ¿no? Entonces, un producto tan tradicional, tan conocido, ¿qué le faltaba? Lo que dije que no debería faltar, calidad, ¿no? Se hizo de manera adecuada, se envasó en origen y fue
muy reconocido, no solo nacional, sino internacionalmente, ¿no? Descartando los mitos que se tienen, ¿no? Con evidencias de análisis reales, ¿no? Cero de metanol, por ejemplo, ¿no? En un análisis cromatográfico. Eso para dar un paréntesis. Iba lo de las mermeladas. Dios mediante, estamos por sacar unas mermeladas que son innovadoras, que aún en el Perú no hay. Yo lo vengo diciendo a muchos alumnos para tesis y tal, pero no lo toman, entonces ya lo voy a lanzar yo, ¿no? Ya te comentaré cuando esté el producto, no quiero quemar esa película, pero si bien es cierto, es una mermelada, tiene un plus, ¿no? Que hay en otras partes del mundo, ¿no? Pero en el Claro. Perú no existe todavía, ¿no? Entonces me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, jugos hay muchos, ¿no? Pero agrégale de repente una fruta que no exista en un jugo ahorita, entonces, ¿no? O el packaging también, O el ¿no? packaging también, pero que guarde relación con tu producto, ¿no? Porque ahora Claro. actualmente existe mucho packaging, cuesta menos de lo que antes. Hace muchos años el packaging, una etiqueta, era terriblemente costoso. No solo hacer un polo era costoso. Ahora te hacen una docena y más barato de lo que era hace años, ¿no? Puedes hacer uno solo. Antes no podías hacer uno solo. Te pedían 1000 en etiquetas también. Ahora puedes hacer desde una, ¿no? Y de muy buena calidad. Entonces, pero tiene que ir de la mano mucho con el producto. Porque si yo tengo un packaging muy bonito, una etiqueta linda, lo van a comprar. De hecho, que sí, más el marketing, la gente te lo va a comprar, pero te lo va a comprar una vez, ¿no? Pasa lo contrario, que su producto es perfecto, ¿no es cierto? Pero el packaging, la etiqueta no está bonita, no te lo compran, pese a que el producto puede ser el mejor del Perú o del mundo, ¿no? Tiene que ir de la mano, eso es verdad. Pero apostaría a no, digamos, lanzarte a productos muy conocidos, ¿no? Como mermeladas, jugos, hacer alguna innovación. Mermeladas innovadas, jugos innovados. Deshidratados, hay manera de innovar en deshidratados también, ¿no? Me comentabas que, bueno, en realidad cada, cada uno, cada emprendedor debe tener ese instinto de desde ya saber si es que a donde van a apostar tiene posibilidad alguna de salir a flote o no. Y esto viene también de la mano de muchos errores, también de factores que a veces nosotros no controlamos. Y quisiera saber tú que también eres un emprendedor, o fuiste, ¿no? ¿Consideras que hay algunos cálculos que un emprendedor no los toma en cuenta y al final te pasan factura? Buena observación. Mencionabas que el emprendedor necesariamente debe tener esta como visión, decías. Yo creo que no es como un requisito porque creo que nunca llegamos a saber si en verdad fue bueno o malo, ¿no? Porque como te digo, es una decisión a veces hasta diaria, ¿no? Salvo cuando ya pasas ese momento, ¿no? Me estoy refiriendo a los emprendimientos que se dan nuevos, ¿no? Y tampoco yo en una vez escuchaba, tampoco es una obligación, ¿no? Porque hay a veces una tendencia o una ola, como decías tú, a que todo el mundo está innovando o tiene este capital y ya lo mete a innovar o a hacer una empresa propia. Y no es como una obligación, ¿no? A veces de repente puede pasar por la cabeza eso, ¿no? A que es una obligación sacar digamos, una empresa propia o hacer productos o trabajar, voy a usar esas palabras, trabajar para mí mismo, ¿no? Dicen así algunos. Entonces no es como una obligación, ¿no? Hay que ver eh, más factores, ¿no es cierto? Si de verdad eh, es la ruta o no, ¿no? Pero no es como un a priori, ¿no? O sería bien difícil saberlo. Em, Eso como antesala, digamos, ¿no? ¿no? Ujú. Y hablando ya de estos jóvenes emprendedores que también no solo tenemos acá gente adulta, sino probablemente también escuchen gente de universidades con carreras afines que también están buscando alguna alternativa en cuanto a estos emprendimientos en transformación de la materia y les gustaría probablemente saber cuál es el mercado o en el mercado cuáles estas transformaciones que son mejor valoradas, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, apuntamos a lo que somos mejores, unos se orientan más por cuál está mejor valorada en el mercado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del arándano, que ahora mucha gente está apostando por el arándano, y no porque le guste, sino porque en el mercado está
excelente. Y pasó con la pitahaya, que en algún momento se desglobó, se pinchó el globito, Ujú. y ahora la gente que está en el cultivo de la pitahaya migró hacia frambuesa, ¿no? Que ahora está también en tendencia. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la transformación de la materia que son correctamente valorados o mejor valorados en el mercado? Yo creo que los que están siendo más valorados actualmente en el mercado son aquellos, digamos, productos transformados, entendiéndose por transformados aquellos que no necesariamente destruyes a la materia prima o a la que sí la destruyes completamente, pero de aquellas materias primas que además de cumplir su función de alimento, ¿no es cierto? Tiene un adicional como funcional, como antioxidante, entre otros más, ¿no? Entonces esos productos como los que has mencionado tú, el arándano, pues tiene gran potencial antioxidante, entonces se le valora mucho también por eso, ¿no? Eso y también aquellos productos, vamos a decir, procesados, ¿no? Valga la redundancia si se quiere, que son muy prácticos, ¿no? Entonces el consumidor de ahora necesita ese practicismo, ¿no? Los ready to drink, ready to go, ¿no? Aquel producto que no necesite pues agregarle agua de repente o tal, son de mayor salida, ¿no? Tú lo compras, pum, te lo llevas y listo. Y que tampoco necesita cadena de frío, no necesita estas cosas, ¿no? Yo me lo puedo llevar a un viaje o puedo estar en un bus o en tal y estar 4 días en algún lugar, recién lo saco y está listo, ¿no? Y no necesita mucha cosa para consumirse, ¿no? Tú ya trabajando pues en el negocio que vienes trabajando, me imagino que tú ya ves precio de costos, precio de venta, rentabilidad, márgenes, ¿no? Pero bueno, en realidad nuestra carrera no es la economía, sino tratamos de adaptarnos a lo que hay o quizás apoyarnos de un economista. Pero mucha gente no sabe básicamente cómo fijar un precio. Ujú. ¿No? O sea, si bien es cierto, a veces nos apoyamos con la competencia y de acuerdo a la competencia aumenta un poquito más, aumenta un poquito menos. ¿Cuál crees que debería ser el margen de este ámbito, ¿no? ¿Cuánto crees que debería normalmente una persona poner un precio? Es una buena pregunta. Digamos, para aquel que no es de la carrera, como tú mencionas, de la carrera pues más aplicada a la economía, ¿no? A la administración, en todo caso, suele hacer esta estrategia que dices tú, ¿no? Ver lo que la competencia y le pone más o menos, ¿no? Y si le pones más, se entiende al consumidor, oye, es mejor, ¿no? Y si le pones menos, uy, medio raro, ¿no? Si es mucho menos, es más raro todavía, o qué calidad será, ¿no? Si hablamos de calidades, ¿no? En contraprestación a lo que había mencionado antes de calidad, ¿no? Em, pero está muy de la mano con qué tan buena es esa materia prima que has conseguido, ¿no? Y tú que eres agrónomo sabes que hay calidad, distintos tipos de calidad. Lo orgánico tiene un precio diferente, ¿no es cierto? Entonces, si mi producto final es orgánico, o sea, tiene que ser todo orgánico, ¿verdad? No adicionar ni un químico ni en el proceso de transformación de este producto. Entonces, evidentemente, ese néctar que es orgánico de mango, digamos, va a tener que tener un mayor precio, ¿no? A pesar que igual es néctar de mango que otro néctar de mango que no es orgánico, ¿no? Entonces, tienes que ver mucho cuáles son los costos que te mueven, pues, esa aguja mucho, ¿no? Y luego de eso, cuánto vas a querer marginar, ¿no es cierto? Em, que- Claro, siempre todo el mundo va a querer un montón, ¿no? Pero no necesariamente es lo que el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? Y eso a pesar de que tu producto es de una materia prima muy buena, ¿no es cierto? De repente hasta es orgánico y todo, y el precio que le pones sin marginar mucho, ¿no es cierto? El mercado no lo acepta. Le parece muy costoso a veces, porque a veces no he entendido el proceso completo. Pasa en los destilados mucho, ¿no? Un destilado que está hecho de cero versus una bebida alcohólica que es una mezcla de repente simplemente que ha hecho una persona, en el mercado a veces no se entiende, ¿no? Entonces no entienden por qué una bebida alcohólica puede costar más que otra si al final es alcohol y no se entiende. Entonces creo que es muy importante, por eso decía yo que esa persona que está empapada del negocio sea la cara primera a la hora de ofrecer el producto, ¿no? Entonces puede contar todo y al contar todo dice, ah, mira, y es por eso que de repente tiene este precio, ¿no? Creo que hablar de cuánto margen sería muy Muy economista, o muy atrevido de mi parte en ese caso, ¿no? claro.
Que nosotros Pero, valoramos desde la primera parte de la cadena, ujú, ¿no? Como tú correcto, dices, la calidad, el esfuerzo, cuánto tiempo te tomó, ¿no? Todo exacto. eso y de acuerdo a eso ya empezamos a sacar el A margen sacar de... el margen. O sea que yo sí lo tengo, lo sé en la cabeza de los productos que tengo y vendo porque estoy en la jugada. Actualmente estoy en el mercado. Hoy día mismo he dejado producto, ¿no? Entonces sí sé, ¿no? Pero lanzar esa cifra capaz no sea correcto. em, y es lo que adolecemos nosotros en industrias alimentarias, en agronomía, en casi todas las carreras, ¿no? Claro. Y que pienso no falta ese plus, ¿no? Y sabiendo eso, digamos, importante que los que no son de ese rubro, pues busquen cursos que les ayuden a eso, ¿no? Para que no lleguen al mercado sin base, ¿no? Ujú. Ya llegando a la última parte de este segmento, me encantaría que pudieras dejar un mensaje a todos esos emprendedores que están buscando entrar al mundo de la transformación, al mundo de Ujú. industrias alimentarias como tal, y todavía están en duda, todavía necesitan esas palabras quizás como para despegar o para dar ese paso hacia adelante o hacia atrás, cualquiera de los dos, porque no necesariamente tienes que avanzar y eres exitoso, ¿no? También decir no te hace muy sabio de tu parte. Entonces, te escuchamos. Tomo la última palabra tuya, ¿no? Lo de exitoso. Exitoso tiene muchas definiciones. Yo creo que depende mucho de uno, ¿no? No necesariamente exitoso es vender mucho o tener muchos ingresos. No de repente para algunas personas sí lo sea, ¿no? No es mi caso. Pero sí como consejo, si se me permite, ¿no? Aquellos que no saben si sí emprender o no emprender, no abandonar lo que tienen, ¿no? Acá estoy poniendo esos paños que fueron de la pregunta anterior. Si alguien está trabajando en algo, ¿no es cierto? Es dependiente, no lo abandone, ¿no es cierto? O sea, no se lance al vacío, ¿no? No apueste el todo de un momento a otro, tenga los dos pies, ¿no? Vaya invirtiendo de a poquitos, ¿no es cierto? Y según eso puede ir sacando más el pie de lo seguro, ¿cierto? Em, y también si es que no, digamos, no tiene éxito esa empresa, no él, porque, sino esa empresa, ¿no? O los productos, ¿no? A veces el producto es muy exitoso, pero la empresa no llega a ser exitosa ni las personas que están ahí, ¿no? Digamos, si el producto no llega a tener éxito y la empresa no camina bien y está en rojo, pues tampoco frustrarse, ¿no? Le puede dar de baja, la cierra, no hay problema, pero no frustrarse porque a veces estamos muy acostumbrados en general, no solamente a empresas y a cosas, de que si algo no salió bien o no salió lo que quería, es culpa de uno mismo, ¿no? Y se autoculpa uno. Y eso a veces hay que descartarlo porque pasa mucho, de repente alguien quiere ingresar a un lugar como admisión, a una universidad, algo, y no ingresó y se autoculpa, no, me faltó, y de repente no era eso, ¿no? De repente hubo una mafia en ese momento que te dejó afuera, y así pasa también en los negocios, ¿no? Y en las postulaciones también, ¿no? Entonces, no autoculparse, ¿no? Saber que existen cosas que a veces uno no puede manejar, uno lo hizo bien, dio el todo, el producto fue sincero también, que es importante, y no se logró, bueno, y eso no quiere decir que no vuelva a intentar, ¿no? Puede intentar, ya sea con el mismo producto u otras actividades, ¿no? Comerciales, ¿no? Eso, ¿no? Creo que es importante. No frustrarse, no apostar al todo, nunca, ¿no? O sea, no dejar, pum, de noche a la mañana dejo mi trabajo y me voy. Aunque en su momento he hecho eso yo, sí puede ser, pero ya es por otros motivos, porque ese lugar no daba para más, ¿no? Era parte del Estado y tú sabes que en el Estado cambian a las cabezas, ¿no es cierto? Y cuando hay cabezas que no suman, pues a veces es bueno dar un paso al costado, ¿no? Entonces, va a depender mucho, pero si uno tiene algo seguro, no dejarlo, ¿no? Sacar un pie y en los ratos libres empezar a constituir la empresa, ver bien el mercado, hacer un lote pequeño, ¿no? Siempre que sea inocuo, si es un producto de consumo humano, ¿no? Y ya luego vemos lo que quiere resaltar, sabor, proteínas, no sé, ¿no? Eso, pero no dejar de lado lo seguro, ¿no? Excelente, de verdad has dado unas palabras muy bonitas, muy sabias y que realmente se van a valorar bastante. Ya llegando a la última parte de esta entrevista, vamos a pasar a un segmento que nosotros hacemos, se llama las preguntas rápidas o preguntas metralletas, como a veces le decimos. Consiste en que yo te hago una pregunta y tú en una misma única palabra me das la respuesta. ¿Está bien?
Entonces, comenzamos con la primera pregunta que sería, una palabra que te defina. Humano. ¿A quién consideras un referente en tu carrera? Guital. Si pudiéramos decir en una sola palabra la transformación de alimentos, ¿qué sería? Desarrollo. Lo mejor y lo peor de tu carrera. Ahora, la siguiente sería, lo mejor y lo peor de tu carrera. Alegría, decepción. ¿Qué aplicativos, software usas en tu día cotidiano? WhatsApp, ¿no? ¿Alguna innovación que creas que haya sido importante a nivel mundial? Rueda, la rueda. Una tendencia que debería desaparecer sí o sí. La envidia. ¿A qué te dedicarías si es que hoy no estuvieras haciendo lo que haces? Bombero. Oportunidades de negocio que podrías decirle a la gente de tu rubro. Destilados, fermentos. Si pudieras tomar un café o comer algo con alguna persona exitosa, ¿con quién sería? Con mi mamá. Y completa la frase. Sin transformaciones de la materia, el mundo no. Innova. Por último, ¿alguna pregunta que quisieras hacerme? Sí, si no te dedicaras a lo que estás haciendo, ¿qué harías en ese momento? Probablemente sería, no sé si en profesión. En profesión me encantaría haber sido biólogo marino. Y si es que no era eso, probablemente sería un deportista calificado en surf, ¿no? Que es Bueno, mi deporte emblema cuando era joven, ¿no? qué bueno. Y bueno, gracias a ti, verdaderamente ha sido un placer tenerte acá, ha sido un placer poder escuchar todos los conocimientos que tienes, sobre todo, más allá del conocimiento, la calidad de persona dice mucho, cada palabra, cada mensaje que has transmitido, eso no se puede tapar, ¿no? Normalmente hay gente que sí puede disfrazar con máscaras, con caretas, ¿no? Pero cuando uno habla de corazón, cuando uno habla sincero, se siente. Nosotros lo sentimos, estoy seguro que el público también. Y eso, ¿no? Define a ti como persona. Y estoy muy feliz de que cada persona que se ha sentado acá con nosotros demuestre eso, la calidad de humano, ¿no? Porque eso es lo que compartimos con el canal, en realidad. Más allá de demostrar, pues, la realidad del Perú y todo, es compartir esa calidad de ser vivo, de ser humano, de respetar a la naturaleza, como digo siempre, de compartir, de enseñar, de vivir de buena manera sin lastimar al resto, de disfrutar la vida como tal. Y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Lo que queremos llegar, siempre enfocando pues el tema de las plantas, el tema bueno, agropecuario en general y agradecerte verdaderamente por darte este tiempo y bueno, algo que quisieras decir antes de cerrar el programa con esta cerecita del pastel. Sí, agradecer, ¿no? Creo que las personas agradecidas son las que también valen mucho, entonces agradecerte por este podcast y por tus lindas palabras también. Gracias. Entonces, eso es todo por este capítulo número 5. Tenemos, como ya hemos estado viendo, nuestro amigo Carlos, verdaderamente no solo es un excelente profesional, es una verdadera persona en cuanto a, ustedes mismos lo han podido percibir, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a pensamiento, en cuanto a todo en realidad, ¿no? Entonces, ya sabemos que podemos llegar a estos temas, ¿no? Con gente de este punto, de esta personalidad. Más bien, hay algo que nos olvidamos de preguntar y era pues, Carlos, si en algún momento alguien tiene alguna consulta, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad? Si alguien está buscando algún asesoramiento del tema o algo por el estilo, ¿cómo podríamos comunicarnos contigo? Puede ser por Instagram, igual si tienen mi número también por WhatsApp, a veces me escriben Igual y no me vamos a molesto. compartir
El contenido lo compartimos contigo, ¿no? Perfecto, con mucho gusto, que me escriban con mucho gusto. A veces se puede ayudar, a veces no, por temas de tiempo, y si no se puede de repente sugerir a alguien que los pueda apoyar, ¿no? ¿Y tu especialidad es? Es industrias alimentarias, transformación en general, pero más abocado en fermentos y destilados alcohólicos. Excelente. Muchísimas gracias. Esto ha sido el capítulo de hoy y ya estaremos en un siguiente episodio.